Aparentemente, según una investigación realizada por Fátima Garay en base a datos de la policía y del Poder Judicial, muchos casos de denuncias de los motoasaltantes ni siquiera llegan a juicio oral y público. Tenemos a la colega que está allí con esta investigación y estas cifras que son realmente alarmantes, llaman la atención. Fátima, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Y en los últimos 3 años se registraron un total de 2.300 denuncias cometidas por personas a bordo de motocicletas. De esta alta cifra, solo el 10% llega hasta un juicio oral y público, es decir, que el 10% solamente recibe una sanción, como fue en este caso una sanción ejemplar emitida por un tribunal de sentencia de la ciudad de Fernando de la Mora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Tienen la culpa los jueces? ¿Tienen la culpa la fiscalía? ¿O tienen la culpa las propias víctimas? En el siguiente informe te contamos qué es lo que pasa con este crimen o delito que en los últimos años aumentó aquí en Paraguay. En los últimos años se registran varios casos de víctimas, sea hombres o mujeres, asaltados por delincuentes a bordo de motocicletas, vehículo que facilita a estos delincuentes una veloz huida. Muchos casos son denunciados, aunque pocos llegan a tener una sanción y un porcentaje siquiera es reportado. En el 2014 se registraron 950 casos de asaltos cometidos por motochorros. En el 2015, 902 casos fueron denunciados, mientras que en lo que va de este año ya suman 460 asaltos. Estos hechos llegan hasta los juzgados de la capital y el interior del país. Recibimos en mi juzgado 3 casos al mes sobre casos de robos cometidos por motochorros. Ahora, tenemos que hacer una distinción. Cuando los motochorros cometen el robo golpeando a la víctima sin usar armas, entonces estamos ante un robo simple que tiene una pena privativa de libertad de 1 a 15 años. Ahora bien, cuando los motochorros actúan utilizando armas, ya sea un cuchillo o un revólver, entonces estamos ante un robo agravado que tiene una pena privativa de libertad de 5 a 15 años. En muchas ocasiones los delincuentes no son aprehendidos, mientras que en otros los procesados permanecen en libertad o bien prisión preventiva de acuerdo a la gravedad del hecho. Estamos ante hechos punibles que constituyen crímenes. Como usted sabe, los crímenes son los hechos punibles que tienen una pena privativa de libertad mayor de 5 años. En ese caso, entonces, se aplica la ley 4.431 del año 2011, que prohíbe otorgar medidas alternativas y o sustitutivas de la prisión preventiva en los casos de crímenes. Para que la acusación por este tipo de asaltos llegue hasta un tribunal de sentencia y el acusado reciba algún tipo de castigo, existen trámites judiciales que se deben cumplir. Es por eso que los procesos tardan meses o hasta años. El fiscal presenta su acusación, se hace la audiencia preliminar y ahí se decide si la causa va a juicio oral y público o no. Normalmente todas van a juicio oral y público. Como ejemplo, el juez penal de garantías Oscar Delgado confirma que este año en su despacho solo se registra un caso de asalto cometido por un motociclista y explica que los imputados en su mayoría son beneficiados con la figura de procedimiento abreviado, donde se los condena a 2 años, pero sin que pise la cárcel. Ya sea por miedo, ya sea por descreimiento de la justicia, que tampoco no podemos dejar de lado, porque seríamos necios si lo hacemos, a veces porque el perjuicio sufrido no fue tanto, digamos, en carácter económico y como fue ya resarcido, entonces no quiere. Otro dice que viven en el interior y les sale más caro venir para cada audiencia, y otros que directamente no tienen interés en lo que pase en el proceso. Existe además otro problema. De 10 procesados por asaltos a bordo de motocicletas, 8 son reincidentes con hasta 3 antecedentes por el mismo delito.
En los 13 juzgados de garantías de Asunción se registran unos 50 procesos judiciales cometidos por motochorros, de los cuales solo 15 irán a juicio oral y público. Y de todas estas cifras, todos los comentarios realizados por los magistrados, se concluye que por día 3 personas son violentadas, asaltadas o, en el peor de los casos, asesinadas por los denominados motochorros. Y también la organización Socorro había hecho un estudio hace 2 años donde habían determinado que existen 300 bandas de motoasaltantes en Paraguay. Imagínense a 2 años a cuánto habrá ascendido. Quisimos encontrar cifras del 2016, pero hasta el momento al menos no se registra en ningún lado cuántas bandas de criminales que asaltan a bordo de motocicletas, pero el 70% están en Asunción y alrededores y el resto en otras ciudades del país. Que se recuerde, Fátima, aquí en la mesa también esto. Yo no tengo memoria de una condena tan alta en este delito para sancionar este delito en particular. ¿Hay algún antecedente? ¿Pudiste escuchar, ver? Este creo que es uno de los más altos, ¿verdad? Una condena ejemplar realizada por el Tribunal de Sentencia, integrado por Pedro Nasser, Victoria Ortiz y una integrante más.